El presidente Luis Abinader anunció esta semana un conjunto de medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas debido a la importancia que tiene ese sector. Estamos hablando de más de 230.000 unidades productivas, que representa la mayor parte del tejido empresarial o unidades productivas de la República Dominicana. Y el presidente entonces anunció junto con su ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, que se va a tomar en cuenta el decreto número 16413, que es un decreto que establece la obligatoriedad de que se asigne el 20% de las compras públicas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto es sumamente importante y tiene justificación por el hecho de que hay un estudio que ustedes pueden encontrar en el internet buscando impacto de compras públicas en MIPYMES, República Dominicana, y le va a aparecer inmediatamente. Un estudio del año 2016 de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se evalúa el impacto de las compras públicas en esas empresas. Y se determina que efectivamente tiene un impacto positivo sobre la creación de valor agregado, sobre su nivel de salario, sobre su nivel de empleo, sobre su nivel de ventas, y por lo tanto mejora lo que es el nivel de bienestar del propietario de esa empresa, que por lo general son empresas de 2, 3 personas, puede llegar 10 personas, puede llegar 20 personas, pero son generalmente empresas pequeñas. De manera que las compras públicas favorece esa expansión de esas unidades de negocio. Y lo que el presidente quiere es que se aplique ese decreto, un decreto que se aprobó en el año 2013, es decir, no es un decreto nuevo, pero quiere que se aplique, quiere que se haga hincapié en que las unidades de compra pues tomen en consideración que el 20% de sus compras la va a destinar a las micro, pequeñas y medianas empresas, en general las MIPYMES, basándose en ese estudio. Ese estudio demuestra con esa evaluación de impacto que el multiplicador o la capacidad de expansión que tiene las compras públicas sobre el valor agregado nacional es de 0.36, que se compara muy bien con lo que es el impacto o multiplicador que tiene también el gasto de capital, es decir, un gasto que se realiza en infraestructura, un gasto que se realiza en una carretera, el gasto que se realiza en general en un proceso de acumulación de capital, tiene un impacto muy similar al impacto que tienen las compras públicas a las MIPYMES. Y esto cobra todavía una mayor importancia para las MIPYMES encabezadas por mujeres. ¿Por qué? Porque el estudio demostró que hay un aumento de la productividad de las MIPYMES encabezadas por mujeres más rápido que el incremento de productividad de las MIPYMES encabezadas por hombres. De manera que es algo recomendable esto que el presidente está haciendo, y es decirle a las diferentes unidades de compra que tienen que enfocarse en las micro, pequeñas y medianas empresas, comprarle a ellas. Eso, por lo tanto, es algo que va a impactar favorablemente. También hay que señalar que ese estudio del año 2016, vuelvo y repito, un estudio que evalúa el impacto de las compras públicas en las MIPYMES en el país, también evalúa cuál es el impacto de la disponibilidad de liquidez, es decir, qué tan rápido le pagan a estas personas. Y se ve nuevamente que en la medida en que se le pague oportunamente, aumenta la capacidad de expansión, aumenta la capacidad de supervivencia de esos negocios. Y más si están encabezadas por mujeres. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la mujer es más adversa al riesgo. Y si a la mujer no le pagan, no quiere participar en esos programas o en esos procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, por si hay incertidumbre en el pago. Entonces, ¿qué ha propuesto el gobierno del presidente Luis Abinader? Pues tomar medidas para que pueda hacer el factoring. ¿Qué significa el factoring? El factoring es que usted tiene una factura y entonces usted puede, con esa factura, ir a una entidad, que en este caso va a ser el Banco de Reserva, específicamente la fiduciaria del Banco de Reserva, y usted va a poder vender esa factura. Vamos a suponer, es una factura de 100,000 pesos que usted va a cobrar quizá en 30 días o en 60 días o en 45 días. Y usted puede ir y decirle, mira, yo quiero vender esta factura. Quiero que me den la liquidez ya rápido porque yo la necesito para seguir, digamos, adquiriendo capital de trabajo. Puede ser inventario, puede ser otras facturas por cobrar, etcétera. De tal manera que yo pueda tener esa liquidez. Y esto, pues, hacerlo a una tasa de interés relativamente baja. Y eso es importante, que sea una tasa de interés baja.
Ya hace varias semanas el administrador del Banco de Reservas había anunciado ese factoring, el factoring en reservas, junto con el administrador de la fiduciaria reservas, tanto Samuel Pereira, que es el administrador del Banco de Reservas, como Andresito Van der Horst, ambos pues habían anunciado ese programa de factoring. Yo creo que eso es algo muy positivo para las MIPYMES también, porque le facilita liquidez. Otro elemento también importante es el financiamiento. Y en ese sentido, el plan que presentó tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, incluye un paquete de financiamiento que puede subir por encima de los 4.000 millones de pesos, pero hay una primera parte que es la que va a, digamos, ponerse en marcha rápidamente. Son 2.500 millones de pesos, son 2.500 millones de pesos de financiamiento a través de Promipyme. Recuerden que Promipyme se creó en el gobierno de Leonel del 2004 al 2008, me parece. Del 2004 al 2008 fue que se creó ese programa, que básicamente lo que trata es de facilitarle liquidez a las MIPYMES de la República Dominicana. Entonces lo que se está buscando es que a través de esa entidad, así como también de Banca Solidaria, y luego introducir también el Banco Agrícola, introducir la IDECOP, introducir la Fundación Reservas, pues destinar más liquidez. Pero mientras tanto, a través de Promipyme, pues destinar 2.500 millones de pesos. ¿A qué tasa de interés? Ustedes saben que la tasa de interés ahora mismo es históricamente baja, y esto debido a la política monetaria que ha estado ejecutando el Banco Central. Y esos mismos recursos disponibles están disponibles por la inyección de liquidez que desde marzo del año pasado ha estado haciendo el Banco Central. De tal manera que esto es gracias a lo que está haciendo el Banco Central desde hace tiempo, que ahora hay disponibilidad para mandarle recursos, 2.500 millones de dólares, a esas MIPYMES. ¿A qué tasa? Una tasa que va entre 6 y 10%. Esa sería la tasa. Yo pienso que se le pudiera dar incluso hasta menor la tasa de interés. Se pudiera, digamos, hacer todavía un aporte más acentuado a favor de las MIPYMES, en caso de que sea, por ejemplo, para adquirir maquinarias. Ustedes saben que la adquisición de maquinarias implica pues un retorno de más largo plazo, y entonces eso pudiera facilitarse con una tasa de interés, o si es de 6 a 10, porque sea el 6, por ejemplo. Y además hay que tomar en consideración el tema de las garantías. Los MIPYMES, ahí habría que ver cuál va a ser el tratamiento del reglamento de evaluación de activos que le facilite todavía más. Yo sé que se han dado pasos para que esas empresas puedan tener acceso. El Banco Central ha facilitado muchísimo para que puedan tener esa liquidez esas empresas, pero habría que ver qué todavía se requiere para que las empresas puedan invertir más en esas maquinarias. Entonces, pienso que es importantísimo para las MIPYMES ese fondo de liquidez. Un punto que faltó y se nota y que nosotros le hemos estado recomendando es el tema de poner en marcha de nuevo un programa parecido, si no igual, a fase 2. Se necesita darle apoyo por el lado de la oferta a las MIPYMES. Y el programa fase 2 era eso. Era un programa que te ayudaba, te apoyaba con la nómina. Si tú tenías, por ejemplo, una nómina de 5 personas, tú recibías 5.000 pesos por cada uno, y con eso tú reducías, si eran nóminas de 17.000 pesos, tú reducías bastante lo que era tu costo laboral, y de esa forma tú asegurabas mantener ese nivel de empleo. Hay que recordar que de septiembre del año 2019 a septiembre de este año 2020, que recién pasó, se han destruido 335.000 puestos de trabajo. 335.000 puestos de trabajo se destruyeron por la pandemia. 335.000 puestos de trabajo. Turismo a 100.000 personas. Comercio 40.000 personas. Y entonces eso significa que hay una cantidad importante de dominicanos y dominicanas que no están teniendo ingreso, no están recibiendo un ingreso, sea en el mercado formal, sea en el mercado informal, porque hay que recordar que la mitad de los perceptores de ingresos de la República Dominicana se gana la vida en el mercado informal.
poco más de la mitad. Poco más de la mitad se gana la vida en el mercado informal. Por eso hay que adoptar medidas que promuevan el empleo. Recuerden que 335.000 puestos de trabajo, eso es casi 3 años de la capacidad de generación de empleo promedio de la economía dominicana. Usted ve que en algún año puede crear 110, 120, pero el promedio puede ser 110. Y eso lo que le dice a usted es que 335.000 significa 3 años. Y recuerden que el presidente dice que la mejor política social es creación de empleo. Perfecto. Pero él está comenzando con un retroceso en el nivel de empleo. Retroceso en el nivel de empleo que ha impactado 6-7 puntos porcentuales sobre la incidencia de pobreza. 6-7 puntos porcentuales brincó. Que pudo haber sido peor si no se hubiese implementado quédate en casa, FASE y PATI. Pudo haber sido 13 puntos porcentuales el incremento de pobreza y fue 6-7 puntos. ¿Qué significa eso? Eso significa que ahora al quitar fase 2, al quitar PATI, pues ahora la incidencia de pobreza sube a menos que se cree empleo. Pero la pregunta es, ¿y se va a crear empleo en la economía dominicana? ¿Se va a crear empleo? Tomemos el turismo. Fíjense, esta semana ya se dio a conocer por parte de Canadá que cierra la posibilidad de que vengan sus aviones al mercado dominicano porque ha cerrado que los aviones canadienses puedan venir al Caribe y México. Y eso obviamente que significa que nosotros no vamos a tener la oportunidad de recibir esos turistas. Esas divisas que se recibían no se van a lograr recibir. Recuerden que nosotros recibíamos, para que tengan una idea, el año pasado se recibió por ingresos de divisas, y esto es un dato de la balanza de pagos, según el Banco Central, que es quien la calcula, que de casi 7.500 millones de dólares, 7.468 millones de dólares. Este año, para que ustedes vean lo que es un impacto, si usted toma la comparación de este año con el año pasado, a septiembre lo que se había recaudado o recibido en términos de divisas era 2.000 millones de dólares. Pero si uno toma la diferencia en este año, sacándole lo que sería enero-marzo del resto del año hasta septiembre, lo que sería abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esos 6 meses, lo que se recibió fueron 382 millones de dólares. Es decir, que de enero a marzo se recibieron 1.623. El resto paralizado. Si ahora no tenemos enero, turistas, febrero, no lo tenemos, marzo, abril, mayo, junio, julio, es probable, agosto, probable que no tengamos turistas. Entonces se va a necesitar, sin lugar a dudas, buscar la manera de reactivar la economía. Pero al mismo tiempo hay que darle apoyo a esos segmentos. Fíjense el caso de los Estados Unidos. Miren, ahora con el presidente Biden se va a poner en marcha un programa, además de los 900.000 millones de dólares que se aprobó ya al final del gobierno de Trump, se va a poner en marcha un programa que voy a hablar un poquito más adelante, que implicará una transferencia importante de recursos a los segmentos más vulnerables. Janet Yellen lo está diciendo, que ya fue ratificada esta semana. Janet Yellen, quien había sido presidenta de la Reserva Federal, pues ya fue ratificada como secretaria del Tesoro, y ya ella se está enfocando en los pequeños negocios. Óigame bien, los pequeños negocios. Claro, porque en toda la economía los pequeños negocios es lo que representa la capacidad de generación de riqueza y esa capacidad de distribuirla a la mayoría de la gente. Por eso es que los gobiernos se enfocan en las micro, pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente en este gobierno se olvidaron de fase 2. Yo le digo, y no me voy a cansar, aunque digan, no, pero Jaime, tú sí criticas, óiganme, se lo estoy haciendo por su bien. Por su bien se lo estoy haciendo. Pongan en marcha un programa parecido a fase 2. Si no le quieren poner el nombre, por temas políticos, etcétera, olvídense de eso, pónganle otro nombre. Pero tienen que darle un apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas por el lado de la nómina. Tienen que darle ese apoyo. Pero al mismo tiempo tienen que darle apoyo a personas que están desempleadas. No se puede quedar estos 335.000 sin ningún tipo de ingreso. Hay quienes hablan en los Estados Unidos, en Europa, de un ingreso mínimo que hay que darle. O sea, nosotros vamos a tener todavía 6 meses de crisis. Oigan bien, se había estimado que este año podíamos tener una recuperación económica que pudiera llegar hasta moverse el Producto Interno Bruto entre 5 y 6%. Pero el año comenzó mal.
el año comenzó mal. Usted me dirá, no, pero se ve que sí hay cierto dinamismo. No, es que usted, fíjese, el turismo está en el suelo y representa esos 7.000 millones de dólares. Pongan que al final sea 1.000 millones de dólares. O sea, una caída brutal lo que vamos a tener. Y eso implica un efecto multiplicador, al caer esa demanda, un efecto multiplicador sobre el valor agregado, que es el Producto Interno Bruto. Entonces se necesita obligatoriamente complementar la capacidad de crecimiento de la economía con transferencias a esos sectores. Transferencia al sector de las MIPYMES, transferencia a los segmentos más pobres que van a consumir rápidamente. No se les debe transferir a los ricos, no, a los pobres. Ahí hay que mandarle recursos. Usted me dirá, pero es que no tenemos dinero, no queremos seguir aumentando la deuda. Ustedes tienen 1.300 millones de dólares que no gastaron del año pasado. 1.300 millones de dólares que están disponibles, depositados en una cuenta prácticamente a cero. Entonces se necesita utilizar ese dinero. ¿Para qué? Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Enfóquense en eso. El otro tema importantísimo para reactivar la economía dominicana, lo comentaba en un artículo y también lo comentó en el programa Consulta Económica el profesor Apolinar Veloz, y tiene que ver con la inversión pública. Pero él dice, mira, en lo que se montan esos proyectos de alianza público-privada, eso va a tomar mucho tiempo. Esos proyectos pueden tomar, y nosotros lo hemos señalado en diversas ocasiones, puede tomar entre 2 y 18 meses en montarse. Un proyecto grande de alianza público-privada. Aquí hay que utilizar los recursos públicos para, no necesariamente esos megaproyectos, pero sí inversión pública que pueda ser intensiva en mano de obra. Y él señala, el profesor Veloz, señala que pudiera ser ese tipo de inversión orientada hacia mantenimiento de obras. Por ejemplo, mantenimiento de carreteras, intensivo en mano de obra. Imagínense la carretera Duarte, la autopista Duarte, la autovía del Este, la autopista del Sur, o sea, que tiene una central y hay que darle mantenimiento en diferentes áreas de esa autopista. Óiganme, es muy intensivo en mano de obra, Entonces, eso significa tomar recursos y distribuirlo a la población en estos primeros 6 meses del año. Ustedes no van a poder montar un gran proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa ley 340 que lo tiene amarrado. La ley 340. Olvídense que es así. Se lo estoy diciendo. Esa ley 340 lo amarra. La ley de alianza público-privado también no es algo... Esas son leyes para situaciones donde no hay crisis. Cuando hay crisis, óigame, dice que hay medidas de excepción, hay procesos de urgencia. Olvídese de eso. Eso le toma por lo menos 40 días montarlo. 40 días en lo que usted va con todo el proceso que se necesita de autorizaciones internas en una unidad, en una entidad pública, para usted poder llevar a cabo un proceso de urgencia, le toma 40 días. Ahí lo hemos visto con el INESPRE, que voy a hablar en detalle de eso. Pero el INESPRE ha tenido que violar la ley. Entre en la página de INESPRE para ver si ahí está. Cuando ellos estaban vendiendo los 3 millones de plátanos en octubre, dígame si ahí ya ellos habían hecho el proceso. No, estaban comenzando el proceso para adquirir los 3 millones de plátanos, pero ya lo estaban vendiendo. ¿Cómo lo compraron? Obviamente violando la ley 340. Eso, óigame, apunten lo que es así. No metan a ese muchacho en un problema. No lo metan, o sea, hay que hacerle un waiver, hay que dárselo. Yo se lo recomiendo a Iván Hernández Guzmán. Yo les recomiendo, óyeme bien, Iván, óyeme bien, que te den por escrito que tú puedes violar esa ley 340, para que no tengas problemas en el futuro. Que te lo den por escrito. Óyeme, que te den por escrito eso. Ahora mismo tú estás comprando 4 millones de libras de pollo. Hay un acuerdo que se firma el lunes y el miércoles tú estás vendiendo. Obviamente que no se llevó a cabo un proceso de licitación. No se llevó a cabo, olvídate de eso. No me diga que se llevó a cabo, yo me conozco esa ley. Yo la conozco al dedillo, esa ley. Entonces, obviamente que no se llevó a cabo un proceso de compra bajo la ley 340. Entonces, eso significa que esa ley es un problema en medio de una crisis como la que tenemos, donde se necesita poner en marcha este tipo de
actividades de inversión pública rápido, como dice y recomienda el profesor Apolinar Veloz. ¿Qué dice Apolinar? Mira, aquí se pueden darle mantenimiento a las autopistas, intensivo mano de obra, darle mantenimiento a los canales de riego. Los canales de riego se pudiera perfectamente dar mantenimiento y es intensivo en mano de obra, pero así hay muchísimas áreas más que se le pudieran dar mantenimiento a muchísimos edificios públicos, a las escuelas, para preparar las escuelas. Óiganme, las escuelas hay que irlas preparando ya para tener clases presenciales. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que hacer una barrida de todas esas escuelas que se construyeron, que tienen meses que no se están utilizando, para tenerla nítida para cuando lleguen esos niños. No podemos esperar a que ya se diga, sí, ya pueden comenzar, para irla entonces a darle mantenimiento a esas escuelas. Entonces hay que, muy probablemente, esos 40,000 que despidió Fulcar, esas 40,000 que despidió Fulcar en diciembre, de una forma realmente nefasta, esos 40,000 que despidió Fulcar, probable que haya que emplearlo. Claro, en medio de una crisis, el Estado lo que tiene que emplear. O sea, yo no sé a quién se le ocurre, en medio de una crisis, despedir personal. Yo no sé, yo no lo sé, no sé a quién se le ocurre eso. O sea, hay que entender lo que se conoce como una política procíclica o anticíclica. Si usted está en medio de una crisis, usted tiene que tomar anticíclica. Usted no puede agarrar que en medio de una crisis, es decir, que usted está bajando como en un sub y baja, usted va para abajo, y entonces ahí en ese momento usted aplica una política restrictiva por el lado fiscal. ¿Y a quién se le ocurre? No, usted tiene que meterle todo lo que usted pueda para echar hacia atrás eso y recuperar la economía, reactivar la economía, aumentar el empleo, darle ingreso a la población que está siendo despedida por el sector privado. Para eso está el Estado. Recuérdense el Franklin Delano Roosevelt. Óiganme, Franklin Delano Roosevelt. El único miedo que usted debe tener es al miedo mismo. Óiganme, ese es el único miedo. El único miedo en esta coyuntura. Juéguesela. Hay que echar hacia adelante este país. No es con ese tipo de política. Óiganme, y aquí yo lo que veo es que llegaron al poder sin estar claro lo que tenían que hacer. Es así. Llegaron al poder y no están claros. Ahora, lo que sí tienen, y eso hay que reconocerlo, es una capacidad extraordinaria para hacerse unos videitos. Yo veo unos videitos que parecen actores. Ahí yo vi uno entrando a la Dirección General de Aduana con un cuadre, con una camisita y un relojito y unos zapaticos y unos jeans y por la camisa por fuera. Esa es la moda ahora, y entrando como si fuera un actor. Y yo digo, pero Virgen Santísima, si yo soy el presidente y veo un funcionario en ese meneo, le saco un decreto cancelando. Es más, yo le doy una oportunidad, porque yo soy muy radical, pero Luis Abinader, yo le doy una oportunidad, lo llamo y le digo, mira, óyeme bien, muchacho, es a trabajar que vamos. Olvídense de estar aquí, cada uno queriendo ser candidato en el 24, porque eso es. O sea, fíjense cuál es la situación. Tenemos como 6 candidatos a la presidencia en el 24. Ahora, siendo ministro o siendo funcionario en general, y quieren venderse como actores de Hollywood, cuando lo que hay que ponerse a trabajar. Déjense de estar anunciando, déjense de estar y pónganse a trabajar. El mismo presidente, óiganme, presidente, estos anuncios que hay, esto no crea valor agregado, excepto lo que cuesta y lo que se generó en términos de valor agregado por usted hacer el anuncio, por usted hacer el montaje. Eso es lo único que crea valor agregado. No tiene ningún efecto multiplicador que no sea ese. Entonces, yo le digo, vamos a poner en marcha. Usted sabe lo que es venir con un aparataje para decir que van a comenzar un puerto de pescadores. Usted me dice, sí, eso es muy importante para los pescadores. Sí, es importante para los pescadores, pero a nivel macroeconómico es insignificante. ¿Qué es un puerto? ¿Qué es un muelle de pescadores? Usted sabe la altura de un muelle de pescadores. Es una cosa pequeñita, que va a ayudar a los pescadores muchísimo. ¿Que hay que hacerlo? Claro que sí. Pero que hay que invertir todo lo que se invirtió para darle difusión a ese puerto. No, porque eso no le va ni viene. Ahora, que usted me diga, yo estoy tomando una medida que va a favorecer a 50,000 dominicanos en esta,
área de inversión pública y la estoy ejecutando directamente por acogiéndome un decreto de emergencia. Ya, ahí entonces comenzamos a decir, no, pero espérese, aquí ya se están tomando las cosas como se tienen que tomar. El toro se está tomando por los cuernos. Se está tomando por los cuernos. Hay que reactivar esta economía, presidente. El Banco Central ya hizo su trabajo. El Banco Central lleva más de 120.000, 130.000 millones de pesos inyectados a la economía. Ya el Banco Central cumplió. El Banco Central ha colocado la tasa de interés en su nivel histórico más bajo que hay. Óyeme bien, ya no puede más el Banco Central, ya no puede más. Puede tomar alguna medidita aquí, otra medidita allí, pero ya no le pidan más al Banco Central. Acuérdense que el Banco Central, el objetivo es la estabilidad de precios. La estabilidad de precios es el objetivo del Banco Central. Quedó por encima, quedó en alrededor del 6% la tasa de inflación. Por encima de la meta. La meta, recuerden que el límite superior es 5%. La meta es 4, más menos 1. Es decir, que va de 3 a 5. Fue 6. 6 está por encima del promedio del gobernador actual. Héctor Valdés tiene un promedio de 5% de tasa de inflación en su periodo. 5% o menos. Oigan bien. El resto de los gobernadores, 25% de tasa de inflación. Y él quedó en esta alrededor del 6%. Entonces ya no le pidan más, porque él tiene un objetivo que es la estabilidad de precios. Fíjense que también está minimizando la volatilidad del tipo de cambio. Fíjense que en los últimos meses el tipo de cambio ha quedado como un plato el tipo de cambio. ¿Por qué ha quedado así como un plato? Porque le puso los controles a ese tipo de cambio y minimizó su volatilidad, que es una de las variables que entran en esa función que tiene el Banco Central de intervención en la economía a través del manejo de su tasa de interés. La tasa de interés que establece el Banco Central va a estar en función de la discrepancia entre el crecimiento de la economía de largo plazo, que es el 5%, y lo que se está registrando en la economía. Como estamos cayendo 6.8% este año 2020, pues entonces ahí el Banco Central dice, me puedo dar el lujo de bajar la tasa de interés. Luego va a la tasa de inflación. La tasa de inflación es la desviación con relación a la meta de inflación. La meta de inflación, 4%. Pero me fui 6. Ya por el lado de la inflación, yo no puedo bajar más la tasa de interés. Sobre la volatilidad. Si yo quiero manejar la volatilidad y reducirla, tengo que subir la tasa de interés. Eso significa que no puedo bajarla más. De tal manera que fíjense que el Banco Central se la ha ido jugando, bajando la tasa de interés, pero es principalmente porque le está dando, en este caso, mayor preponderancia, mayor importancia. ¿A qué? Al componente que tiene que ver con la caída de la actividad económica. De los 3 componentes que establecen lo que es la tasa de interés del Banco Central, el componente de desviación con relación a la actividad económica de largo plazo, tendencial, que es el 5%, como estamos cayendo 6.8, el Banco Central decidió jugársela y bajar la tasa de interés, liberar recursos como nunca antes se había hecho. Nunca antes el Banco Central había liberado tantos recursos. Nunca antes había hecho un aporte tan significativo. En la región completa, en términos relativos, es el Banco Central que más se la jugó. Entonces ya no se puede buscar más recursos en el Banco Central. Eso significa que hay que hacerlo por el lado fiscal. Pero olvídese, presidente, no es con la alianza público-privada, esa le va a tomar tiempo. ¿Ha comenzado algo en Pedernales? No. ¿Ha comenzado algo en Montecristi? No. ¿Ha comenzado algo en la carretera de Ámbar? No. No ha comenzado nada de eso. Nada de lo que usted anunció ha comenzado. Nada. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Tome el caso del presidente Balaguer. Balaguer en 1986 llegó con 80 años a la presidencia. Él pensaba que se iba a morir al otro día. ¿Qué significa eso? Que descontó inmediatamente. Dijo, como yo me muero aquí, olvídense de esto. Llámeme a los principales constructores de este país. Yo estoy en medio de una situación que yo tengo que reanimar esta economía y yo me muero. Pensaba él cuando tenía 80 años y acababa de llegar al poder. Inmediatamente comenzó las grandes avenidas. Aquí en el Distrito Nacional comenzó el Faro a Colón. Violentamente. Reanimó la economía en el 87. Fue un boom extraordinario que desembocó luego en un desastre económico en 1990. Eso es correcto. Porque se le fue la mano al presidente Balaguer. Yo en este caso, lo que le estoy diciendo, en esta coyuntura de estos próximos 6 meses, usted necesita, presidente, reanimar la economía
y solamente lo va a poder hacer a través de la inversión pública. Pero la inversión pública tiene que hacerlo fuera de esa ley 340. No lo va a poder hacer con esa ley. Óigame, presidente, no lo va a poder hacer con esa ley. No lo va a poder hacer. Le toma demasiado tiempo. Este proyecto, se lo estoy diciendo, ya la están violando. La están violando. Óyeme, lo están violando la ley. Y yo le digo a usted, bien violada está. Vámonos a la pausa.